En el podcast de hoy vamos a ver cómo podemos proteger nuestro dinero en una crisis, qué podemos hacer nosotros y qué puede hacer también el gobierno para tomar medidas contra esto. ¿Quieres saber cómo? Quédate conmigo y vamos a verlo. En primer lugar, vamos a ver un punto que ya he dicho en otros podcasts anteriores, pero no está de más recordarlo, y es evitar las deudas, sobre todo las deudas malas, evitarlas a toda costa, porque en una crisis lo que suelen hacer, por ejemplo, los bancos a la hora de prestar créditos es solo prestar a aquellas personas o entidades o empresas que sean muy fuertes financieramente hablando. Si nosotros tenemos muchas deudas, pues lo que va a hacer un banco es, y no tenemos una buena línea de crédito con ellos, claro, lo que va a hacer es estudiar nuestro riesgo, y cuanto más riesgo vea el banco que tenemos nosotros como deudores, una de dos: o bien no nos hacen el préstamo, no nos prestan ningún dinero, o bien nos lo prestan pero a unas cantidades de interés bastante elevadas. En segundo lugar, quería mencionaros otra cosa que podemos hacer nosotros para proteger nuestro dinero en una crisis, y es evitar sobre todo los negocios fraudulentos. En todas las épocas de crisis, y no solo ahora, sino en el futuro también, siempre van a surgir negocios, entre comillas, que nos van a ofrecer rentabilidades muy altas, rentabilidades realmente absurdas, rentabilidades unicornio que no existen. Vamos, son rentabilidades muy por encima de lo que da cualquier tipo de inversión en el mercado. Y además, realmente luego, si nos ponemos a investigar de dónde salen ese tipo de rentabilidades o qué tipo de negocio ofrecen, no ofrecen ningún tipo de garantía. Así que hay que evitar a toda costa este tipo de negocios. En tercer lugar, comentaros otra medida que podemos tomar nosotros, y es tener unas inversiones ya realizadas, pero que se hayan efectuado en empresas que paguen buenos dividendos. Este tipo de inversiones pues nos van a proteger de una crisis, y no solo de una crisis, sino también de la propia inflación, porque muchas empresas que pagan dividendos lo que hacen es subir el importe del dividendo año tras año, con lo cual, a la vez que sube la inflación, también sube los dividendos que te dan las empresas, y por lo tanto, pues esto constituye una excelente medida de protección contra la inflación y la crisis. Por último, vamos a ver una medida que podría tomar el gobierno y que sería muy beneficiosa para la economía. Eso ya sería algo externo a nosotros. Una de ellas, una de las medidas de las dos que voy a mencionar, pues es una que siempre ha sido efectiva a lo largo de cualquier periodo de la historia, y no es necesaria que simplemente sea el país donde se hace este podcast, que es España, el gobierno de España, sino cualquier gobierno del mundo, que es la reducción de impuestos. Esto tiene una lógica muy simple, y es que al reducir la carga impositiva a la gente tiene más poder adquisitivo para consumir, para aumentar el consumo y por tanto impulsar la economía.
que es de lo que se trata en último caso. También es una medida muy importante que puede tomar el gobierno, es el apoyar a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque esto también fomenta mucho el impulso de la economía. Hay que tener en cuenta que cuando desaparecen pequeñas y medianas empresas, también se ven afectadas las grandes, porque hay proveedores que ya a esas empresas ya no les pueden servir, porque han quebrado. Y eso a su vez pues afecta también a Luisito y a Menganito, porque Menganito ya no puede comprar X cosas al haber perdido X clientes. Y eso va formando una cadena de pues lo que estamos viendo también desgraciadamente en muchas ocasiones últimamente, que es pues destrucción de empleos y destrucción de pues pequeñas y medianas empresas, precisamente por no hacer este tipo de medidas. Así que espero que os haya gustado este podcast, que aprendáis algo o mucho, y nos vemos en los siguientes podcasts. Así que un saludo y hasta luego. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.